Hola, buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Hoy nos va a visitar Diego Pomareda, abogado, constitucionalista, profesor además de la Universidad Católica del Perú y quien ha hecho noticia a raíz de la manera, creo yo, tan elegante y aterrizada con la que le respondió a la congresista Patricia Chirinos en el programa El Valor de la Verdad. Pero él es mucho más que eso, obviamente, ¿no? Es un columnista de la República que escribe cosas bastante interesantes y alguien con quien se puede hablar muy bien sobre coyuntura política. No se pierdan esa conversación hoy aquí en Arde Troya. Desde ya les pido por favor que pongan like a este video para que aumente el algoritmo y de esta forma podamos llegar a más gente, porque tenemos muchísimas cosas interesantísimas para hablar el día de hoy. Por supuesto que vamos a mencionar el caso de la congresista que obliga a un asesor a que le corte las uñas. Yo andaba con mi corta uñas por acá a ver si alguien me hacía el favorcito. Mientras yo hago programa en vivo, por debajo de la mesa me iban haciendo la pedicure. Qué indignante, ¿no? Qué situación tan desagradable, además. ¿Qué hace un trabajador del Congreso de la República con su camisa, con su corbata, porque va presentable, evidentemente, a cumplir sus labores como trabajador de un despacho parlamentario, ahí sobándole las pezuñas a esta señora congresista que además emite un comunicado muy mal redactado? Claro, que se van a esforzar sus trabajadores en poder escribir bien si los tiene cortándole las uñas y a los otros haciéndole juguito de fresa en la casa, realizando labores domésticas, que no tiene nada de malo, pero no están especializados para eso. No han sido contratados para hacerle ese tipo de favores a la parlamentaria. Increíble. Ahorita entramos en detalle, ¿ya? Quiero empezar hablando de lo que sucedió ayer, que asesinaron a Brujito, al conductor, al chofer de una combi en plena avenida Néstor Gambetta en el Callao. Recordemos que Néstor Gambetta, además, es una de las arterias más importantes del Callao. Y esto, obviamente, generó el repudio, el miedo, el terror de otro grupo de choferes que decidieron hacer un apagón de motores, en clara referencia, ¿no?, de lo que representa esta situación que nadie ha podido controlar hasta el día de hoy. Si todos tenemos miedo de ser extorsionados, de que nos metan un tiro en la cabeza y acaben con nuestra vida, con nuestros sueños, porque estamos expuestos a un nivel de violencia altísimo, imagínense ustedes los transportistas. En lo que va del año han matado a más de 70. Por eso es que han anunciado un paro para el 4 de noviembre. Lo que me da pena es que exista tanta división dentro del gremio. Hay algunos que sí se sientan a conversar con representantes del Ejecutivo, otros que no quieren saber nada, y yo creo que todos deberían de estar más bien unidos en una sola causa, y ese único objetivo es, oigan, luchemos por nuestro derecho a trabajar y sobre todo por nuestra vida. O sea, no puede ser que alguien salga de casa todos los días aterrado, con miedo, asustado, por no saber si llega o termina en una morgue. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Representantes de este gobierno, liderado por José Gerí, el presidente de la República, se reunió con un grupo también de choferes, transportistas, y llegaron a una serie de acuerdos, pero no se están cumpliendo. Yo no sé si por falta de voluntad o porque realmente no tienen los recursos, o peor todavía, no tienen idea de cómo controlar esta situación. No se trata de que José Gerí se remangue la camisa y se vaya a protagonizar algunas escenas que le vienen muy bien en cuanto a popularidad, 53% de aprobación, le han dado algunas encuestas, ver siempre a un jefe de Estado activo, que se mancha los zapatos, para la foto queda maravilloso, pero necesitamos salirnos de ese encuadre y realmente aterrizar en una realidad que es no solamente difícil, sino triste y aterradora. La extorsión nos está ganando todas las batallas. Yo la otra vez decía, siento que hemos perdido la guerra. Y esto por culpa básicamente del Congreso de la República. Ellos son los que tienen que derogar las leyes pro crimen que han aprobado y que lograron que se convirtieran en realidad, con la veña, por supuesto, de la señora Dina Boluarte, que le decía chicheñó a todo lo que el Parlamento proponía y exigía. Entonces ahora está en manos de José Gerí marcar distancia del Parlamento y decir, perdonen señores, pero aquí quien gobierna soy yo. Ustedes podrán tener todas las intenciones que les provoque,
Pero la última palabra, quien tiene que suscribir algún proyecto de ley o mandarlo a la papelera de reciclaje, soy yo como presidente. Pero para eso hay que tener, obviamente, agallas. Para eso hay que enfrentarse a aquellos que dominan y que son los que manejan este país. 130 impresentables en el Parlamento Nacional. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde está la oposición? Y no se trata de querer generar conflicto en la clase política, de que se agarren a trompadas congresistas versus representantes del gobierno central. Al contrario, se trata de que pueda existir verdaderamente una discusión alturada en función a encontrar respuestas alternativas, soluciones a los problemas básicos que tenemos como país. Pero eso no existe. No hay oposición. Porque quienes dominan el Congreso de la República, quienes forman parte de este pacto, son los integrantes de la mayoría congresal. Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País. ¿Quiénes quedan? Los minúsculos que están allí en islas con 4 o 5 congresistas. Algunos ni siquiera son bancada porque necesitas tener 5 parlamentarios o más para ya tener una agrupación política con representación real en el Parlamento Nacional. Y otros que son no agrupados ya. Vivian Olivos, por ejemplo, de Fuerza Popular, que es prácticamente una secta en el Congreso, se ha ido, ha presentado su renuncia irrevocable a la bancada. Desde la izquierda, recuerden ustedes todos los congresistas que metió Perú Libre, y ahora no sé cuántos islotes hay ahí, en medio del Parlamento, que no le ganan a nadie. Que no le ganan a nadie. Y claro, uno dice, pero falta poco para abril, para las elecciones. Sí, pero no es que va a entrar el nuevo grupo de diputados, senadores, porque el próximo Parlamento va a ser bicameral en abril. Hay que esperar hasta julio. Y mientras tanto nos siguen matando, y mientras tanto siguen violando niñas. Venía manejando aquí en la República escuchando una noticia terrible en Puno, donde un profesor ha abusado sexualmente de una criatura de tan solo 6 años. Por Dios, ¿dónde se ha visto esto en el Perú? Y desde hace rato. Y el nivel de delincuencia viene en escalada. Nos vamos a un lugar cada vez peor. Ni siquiera estamos conteniendo la situación. No. Estamos de mal en peor. Y eso nos debería de preocupar. Y creo que nos preocupa, porque cuando se le pregunta a la gente, ¿cuál crees que es el principal problema hoy en el Perú? La respuesta es unánime, la delincuencia. ¿Qué hacemos? Inteligencia, por favor. Basta de comités, estados de emergencia, la posibilidad de un toque de queda, que por suerte el Premier ya dijo que no es una alternativa, no serviría de nada, pero el estado de emergencia tampoco está dando resultados. A plena luz del día matan a un chofer. Los extorsionadores que casualmente integran estas bandas criminales ahora tienen mucha alternativa para moverse de organización. Porque han aumentado y te mandan mensajes sin roche al WhatsApp, te mandan correo electrónico, te dejan papelito en la puerta de tu casa, en la empresa donde tienes que, obviamente, llegar todas las mañanas o madrugadas para sacar el vehículo que vas a conducir. Ya sabes, te estoy avisando con tiempo, tienes que pagar tus 10 lucas, tus 15 soles al día, o si no, te mato, a ti o a alguno de tus compañeros. Y eso pasó con Brujito. Un conductor joven, 47 años, con 3 hijos menores de edad, que perdió la vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el delito que cometió? Manejar una combi, ganarse la vida de esa manera. Y por eso es que se anuncia este gran paro para el 4 de noviembre. Y van a venir más movilizaciones porque la generación Z ya anunció también una nueva protesta. Y no sabemos cómo va a responder la policía, porque a veces se porta bien y a veces aparece un suboficial como Magallanes que dispara sin tener absoluto conocimiento de cómo tienes que mantener, obviamente, la calma ante una situación que puede presentarse eventualmente de forma violenta
y termina matando a un músico que lo único que hacía era manifestar su derecho legítimo y constitucional de salir a protestar en contra de un gobierno que no lo representa. Imagínense ustedes, para que The New York Times, que es uno de los medios más importantes del mundo, no solamente estoy hablando de Estados Unidos, hable de nuestro país como una democracia sin democracia o una dictadura sin dictadura, es porque realmente no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué tenemos. La otra vez ahí me preguntaba en una entrevista, Juliana, ¿tú crees que en el Perú hay una dictadura ya? Efectivamente no tenemos un dictador como presidente. Dina Boluarte tampoco lo fue. Pero en la práctica, con un Congreso que domina y que aprueba leyes que son absolutamente inconstitucionales, que van en contra de lo que representa un Estado de Derecho, pues sí, sí. Eso es digno de un Estado dictatorial, donde no existe la democracia. Y es peor estar en el limbo. Mejor saber si vivimos en democracia, en dictadura, pero tenerla clara y saber qué decisión tomar en función a ello, que estar en medio de la nada, en una especie de nebulosa, donde las leyes te juegan en contra y te aterrizan en un espacio donde tus principales derechos están restringidos. Y por otro lado, tienes a alguien que dice, no, que viva la libertad de expresión, las manifestaciones, nosotros las recibimos bien porque es parte de un reclamo popular, como manda la Constitución. Y decir, a ver, ¿a quién le creo? Si la ley me dice una cosa y el presidente y los representantes del Ejecutivo me dicen otra. Pero ¿quiénes mandan aquí? ¿Quiénes cortan el jamón? Los congresistas. Gerí, usted, que es tan joven y que está tan contento en el sillón presidencial, marque distancia con el Parlamento, póngase los pantalones. No solamente se trata de remangarse la camisa. Hay que tener eso que tienen las gallinas, o que ponen las gallinas, para realmente tomar cartas en el asunto. Es tremendo, realmente. Es tremendo. Hay gente que no sale a trabajar en el Perú. Choferes, transportistas, cobradores de combi, que dicen, yo no, yo prefiero quedarme en mi casa, no tener para comer, porque finalmente algún vecino me podrá regalar un pan antes de que me maten. A ese nivel hemos llegado. Es una especie de ola de extorsiones, de sicariatos, que ya alcanzó el modo tsunami, arrasa con absolutamente todo. Vamos a ver qué pasa el 4 de noviembre. Porque los platos rotos los pagan principalmente los transportistas, porque si no pagan cupo, les meten un balazo en el cráneo, y también los usuarios, que ante una movilización saben perfectamente que ese día van a tener serios problemas para llegar a sus centros de labores, y en el Perú, con el nivel de informalidad que existe, que es más del 75% de la población, que no está en regla, laboralmente hablando, que no tiene ningún tipo de beneficio laboral, no CTS, no gratificación, no AFP, no vacaciones pagadas, etcétera, el día que no chambea, ese día no come. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más se tiene que mostrar para que realmente existan cambios? Es la pregunta que me hago todos los días y desde hace rato. La respuesta, yo creo que no es tan difícil de encontrar. No hay que ser especialista, sí para ejecutarlo, pero no para proponerlo. Inteligencia. Vamos a buscar a las cabecillas de estas bandas criminales y tenemos que atacar por ahí. De esa manera desarticulamos las organizaciones y le quitamos fuerza a estos que desde hace rato hacen lo que les da la gana. Estado de emergencia, que me importa tres pepinos. Yo soy sicario, yo soy extorsionador, yo sigo mandando mi mensaje. ¿Ah? Y si no me pagan, me lo vuelo. La policía, ¿qué va a hacer la policía? Además, parte de integrantes de esta institución, porque así como hay buenos agentes, también los hay muy malos, están coludidos con nosotros. Nadie nos persigue, nadie nos sigue. Dicen que van a hacer esto y aquello. Un paro no nos va a nosotros a frenar. Vamos a seguir delinquiendo. El comandante Óscar Arriola, que debería de quedarse callado realmente.
Da vergüenza cada vez que sale a hablar. Hace una semana y media decía conmovido, ¿no?, frente a cámaras, que pedía perdón a la ciudadanía peruana en nombre de la institución policial por tener a un policía asesino, al suboficial Luis Magallanes, que mató a truco. Después salió la pericia balística de que disparó al piso, que la bala rebotó, terminó impactando en el tórax de este cantante, acabó con su existencia y ya pasó a llamarlo héroe. Es el héroe de la policía, 5 doritos después. Y ahora sale con que el chip de donde salían las llamadas extorsivas hacia el brujito, asesinado ayer, venía del celular de un menor de 14 años. Más peligroso todavía, que está tratando de minimizar los hechos diciendo, ojo, no estamos hablando de extorsionadores adultos, peligrosos, sino de un mocoso de 14 años. Ese mocoso de 14 años efectivamente no va a ir a parar a Lurigancho, a Castro, al penal de Ancón, porque es menor de edad y la ley lo prohíbe. No se puede hablar de delito cuando se trata de menor. Pero, caramba, es todavía mucho más preocupante que por 100 o 200 soles a un adolescente lo conviertas en homicida. Escuchemos. Tenemos las declaraciones de Óscar Arriola, que no entiendo cómo hasta ahora no lo expectoran de la Policía Nacional. En ninguno de los dos casos ha habido denuncia alguna. Y en el primer caso del 24 se ha regularizado luego de convencer y conversar con los familiares, quienes han proporcionado los datos como teléfonos de celulares, desde los cuales han enviado los mensajes a través de WhatsApp y las amenazas extorsivas. Comenzada la investigación desde el punto de vista digital, se ha podido determinar que hay un teléfono con un terminal 709, que es de donde salen los mensajes extorsivos, tanto del 24 como del día 27. Y es por eso que se puede identificar al portador del teléfono, lo que recae en un menor de edad de 14 años, quien es intervenido con todas las garantías constitucionales y los derechos que le asisten a los niños y adolescentes. Ay, no saben dónde están parados, por favor. Igual que Rafael López Aliaga, que se ha olvidado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, obviamente, ha dejado a Renzo Reyardo, que era el teniente alcalde, para que se haga cargo de la comuna, y él está en campaña, incluso cuando era alcalde desde hace rato, rumbo a Palacio de Gobierno. Quiere ser presidente de la República. Ahora se está cuidando un poco más con las entrevistas, no es que se sienta con cualquiera, va donde sabe perfectamente que le van a hacer preguntas cómodas, que nadie lo va a poner contra la pared, nadie le va a decir, oiga, señor, ¿usted qué presidente quiere ser? ¿Cómo ofrece 14 aeropuertos internacionales cuando no ha podido con un tren? Cuando su única playa artificial fue un desastre, una estafa. ¿Dónde están sus drones, sus motos, su Lima potencia mundial? Nada, todo ha sido humo, todo lo que ofreció. Pero bueno, ahora encima es tan descarado que arremete contra el Congreso de la República. Dice, ¿cómo es que vamos a tener 2 cámaras? Senadores, diputados, de 130 congresistas, que ya nos cuesta un montón de plata, a 190, sí, pues 130 diputados, más 60 senadores, que es un chupo de dinero, dicho sea de paso. Pero que él venga a hablar de sumas extraordinarias de plata cuando nos ha dejado en bancarrota, triplicó la deuda que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se mandó a firmar contratos, luego a no reconocerlos, nos generó un tremendo chongo con Rutas de Lima, al punto que esta deuda la vamos a pagar no solamente los limeños, los peruanos en general, porque quien asume es el Estado Nacional, el Estado peruano. No, pero él dice que no hay problema, que esto no afecta su situación financiera. ¡Ah, qué suerte! Usted que tiene tanta plata, pero sí nos afecta al resto por sus malas decisiones, por su negligencia, por su irresponsabilidad. Porque ese señor no está bien. No está bien. ¿Cómo te vas a poner a criticar, con qué cara, los privilegios que tienen ahora los parlamentarios y que van a tener todavía más a partir del próximo año, cuando tengamos más congresistas de los que ahora están ahí calentando curules en Palacio Legislativo,
cuando 7 integrantes de tu partido, de tu bancada de Renovación Popular, votó a favor de la bicameralidad, que es algo que la mayoría de ciudadanos no aceptó. Recuerden ustedes el último referéndum. Se le preguntó a la gente, ¿estarías de acuerdo con que el Perú regrese a la bicameralidad? No. A mí no me parece mal. Ojo, lo que me parece terrible es que hayan bajado de una manera tan escandalosa la valla con los requisitos que se necesitan para llegar a obtener la categoría de senador. Antes, gente muy leída, muy instruida, con una amplia trayectoria en la gestión pública, era la que lograba ese título. Ahora cualquiera. Mayoría de edad, ¿no? Que sepas leer, escribir, que te portes más o menos bonito, ya eres senador. Por eso no solamente hay que preocuparnos por no votar por los que ahora están, que no quieren soltar la soga, quieren estar en el Senado y saben que solamente hay 60 puestos, están desesperados, todos quieren quedarse en el Congreso de la República, sino por los que eventualmente se van a presentar ya como candidatos oficiales a partir del 13 de diciembre, si no me equivoco, no, el 23 de diciembre, que es la fecha límite, y cuando ya salen todos como candidatos. La figura de precandidatos desaparece. ¿Es una tomadura de pelo? Pregunto, digo yo. Rafael López Aliaga burlándose o criticando los gastos que pueda generar un Congreso con 2 cámaras, cuando él ha despilfarrado dinero que no es suyo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, asumiendo una deuda que él no va a pagar, porque le va muy bien, financieramente hablando, ya lo dijo. Si no nosotros, tenemos aquí parte de las declaraciones que dio a este medio de comunicación cristiano llamado Betel. Dice, en vez de achicar el Estado, acá siguen ampliándolo. Y es que cada congresista tiene carro, gasolina, viáticos, asesores. Es una barbaridad. Más gente no, menos gente sí. Y se debe tener una sola cámara. Me parece una locura lo que han hecho. ¿Y por qué no lo dijo cuando Renovación Popular, pregunto, votó a favor de la bicameralidad? Porque no le convenía. Porque todavía no estaba buscando argumentos de campaña porque no tiene nada que presentar. Entonces dice, bueno, abrazo algunos discursos que a la gente le va a gustar porque no tengo una obra grande que yo pueda decir, miren lo que hice por Lima. Imagínense ustedes lo que podría hacer por el Perú. Los trenes están varados. Ni siquiera sirven para esa otra opción que él puso sobre la mesa, ofreció como alternativa turística, ¿no? Para que la gente los vaya a ver. Qué lindo tu trencito, ya. Pero el tren debería de funcionar y no va a funcionar. Y encima insulta ahora al exministro de Transportes y Comunicaciones, con quien supuestamente había hecho las paces. Ofrece reducir ministerios. Dice, si yo llego a Palacio de Gobierno, reduzco ministerios. ¿Ah? Bajo el tema esto de los viáticos, acá no vamos a estar despilfarrando el billete. Ofrece menos gente en su gobierno y se olvida de todo lo que ha hecho en calidad de alcalde de Lima Metropolitana sin terminar con su gestión, porque dejó varada la comuna, ¿no? Para postular el cargo de presidencia de la República. Prometió tranvía, drones, playas artificiales. 20 años de deuda. 20 años nos va a costar pagar la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Son casi 5.000 millones de soles. ¡A su madre! ¿Qué le espera al próximo alcalde o alcaldesa? No cualquiera va a querer candidatear para ese cargo, para cargar la mochila llena de piedras que dejó el otro. Digo, encima dice que la deuda de la Municipalidad Metropolitana, tampoco es tan grande. Miren ustedes, qué bacán, qué optimista, qué positivo, Rafael López Aliaga. Faltan 14 aeropuertos, dijo. Ya, esto es lo más, creo yo, loco que ha podido mencionar. España tiene casi 90 millones de turistas, o sea, nos compara con el primer mundo. Perú tiene 4. Perú es más que España. En turismo somos mucho más. Cada día que se queda en el país un turista de alta gama deja $1.000, pero ese mismo turista tienes que llevarlo a Iquitos, a Tarapoto, a Chachapoyas, turista Arequipa, Chiclayo, La Libertad. Mi cálculo es que faltan 14 aeropuertos internacionales. Ya, y usted los va a construir. Sí, usted, que no pudo con los trenes. Encima los trajo con problemas,
no hubo nunca un informe técnico, no se preocupó por tener un estudio de impacto ambiental, ni siquiera la ruta que deberían de seguir estos trenes, nos estafó diciendo que iban a ir a una velocidad que es imposible y que iban a trasladar hasta 200.000 personas al día, cosa que ni en sus sueños iba a suceder porque ni siquiera funcionan. Y se van a quedar ahí, se van a podrir, se van a honguear. ¿Cómo va a decir prometer 14 aeropuertos internacionales? Además sería una locura mantenerlos, la logística, no solamente el dinero que se requiere como capital para invertir en la construcción de esto que él ofrece. No, pues la empresa privada entrará a tallar. ¿Y usted cree que los privados van a confiar en usted, señor López Aliaga? O sea, rompe un contrato porque simplemente le da la gana, incumple aquello que tiene las rúbricas de dos partes que se ponen de acuerdo para hacer un proyecto y pretende que vengan de otro país o desde aquí nomás, grandes empresarios nacionales que tengan mucho dinero y le digan: Rafael López Aliaga, usted de verdad me da toda la confianza y toda la seguridad para poner mis huevos en su canasta. Yo apuesto por lo que usted me está ofreciendo. Nadie le cree, porque quien no respeta contratos es alguien que evidentemente no tiene ningún tipo de credibilidad, no ofrece confianza, no ofrece tranquilidad para aquel que quiera apostar y que tenga que negociar con quien sueña con ser presidente de la República. Y ahora regresa no solamente con el caviarismo, que ya nos tiene hartos, y creíamos ya que esta figura había pasado de moda, porque ahora todo es terruqueo. No, él ha buscado la manera de juntar las dos cosas, ¿no? Ha creado la tendencia caviarismo terruqueo marrón o maricón. Esto solamente puede salir de la cabeza de Rafael López Aliaga. Definitivamente. ¿Qué nivel? Y lo dice en una conferencia en Tarapoto. O sea, no solamente sigue con la caviarada, que ya la gente como que se acostumbró, porque ni siquiera los políticos que tanto se llenan la boca utilizando ese término saben explicar a qué se refiere uno cuando hablan de caviar. Yo asumo que es alguien de centro, que abraza la lucha y la defensa de los derechos humanos, que cree en la libre economía, en la apertura de los mercados. Entonces, como no eres de izquierda radical ni de derecha extrema, es decir, bruta y achorada, eres un caviar. Por eso yo siempre digo, soy caviar. Si eso es ser caviar, yo feliz soy caviar. Pero de ahí hablar de terruco, de ahí hablar de terrorismo, es otra cosa. Y encima le adjudica la otra palabrita, maricón. Que es homofóbico. Lo sabemos desde hace rato. Y yo, personalmente, tengo una idea con relación a aquellos que odian tanto y se enfrentan tanto a quienes aman diferente. No, Dios, no lo hagas, no, no. Son homosexuales, bisexuales, transexuales. Creo que cuando detestas algo es porque en el fondo tienes miedo a que ese algo te termine abrazando y gustando. Esa es mi postura. Porque si algo no te incomoda, no tienes ningún problema en convivir con personas que sienten y piensan diferente que tú. Porque lo que valoras es la calidad del ser humano, más allá de su manera de querer, de cómo se maneja sexualmente en la vida. Y él está obsesionado con ese asunto. Terruco maricón, ha dicho. Tenemos las declaraciones y en un ratito ya llegó Diego Pomareda para conversar con nosotros de este y otros temas. No, pues, no puede ser que vaya al círculo militar del Perú, mírate, al círculo militar, está cantando Agua Marina y le mete un ráfaga a los señores que están... Eso se llama terrorismo, acá y en la China. Esa izquierda maldita no te lo va a decir nunca. 28 segundos. No, para ellos no, son sus héroes. Mira, el caviar, ¿ya? Es el terrorismo maricón. ¿Ya? Así de claro. El caviar es el terrorismo maricón. ¿Ya? El caviar es el terrorismo, ¿no? El terrorismo que no pudo ser. ¿Ya? Que admira al terrorismo, dice que valiente, ¿no? Entonces se ponen sus politos, pero nunca va a llegar a ser terrorismo. Eso es el Perú. No, ya de verdad el señor antes de pensar en postular, ¿no? Y hacer su campaña política que ya arrancó hace rato, ¿no? Proselitista, que se vaya a ver, no es normal. Y tampoco podemos naturalizar y decir que está bien lo que sucedió con la congresista de Juntos por el Perú, antes Perú Libre, Lucinda Vázquez, esta que le pide al asesor que le corte las uñas. Y muy cómoda ella, ¿no? Tirada en un sofá en su despacho, hablando por teléfono,
mientras el otro le está ahí cortando las garras, con las pezuñas al aire. Es denigrante, es asqueroso, hasta de verdad antihigiénico, ¿saben? Estás caminando luego a imprimir un documento y te encuentras ahí con un grupo de uñas ahí tiradas en el piso de la señora parlamentaria. ¿Cómo vas a hacer eso? Y no estoy diciendo o no estoy criticando la labor de los pedicuristas, los podólogos, al contrario, pero a ti te contrataron para ser asesor de un despacho presidencial, no para ir a cortarle las garras a la jefa y tampoco ir a su casa a prepararle jugo de papaya en la mañana con omelette. No, no. Y algunos dirán, bueno, la culpa son de los asesores, pues, que lo aceptaron. Si tu jefa te lo está pidiendo y sabes que de eso depende la continuidad o no de tu trabajo, de tu empleo, seguramente vas a aceptar. Y ella acusa a los ex trabajadores que por venganza han tomado esa foto. Obviamente ha sido un ex trabajador el que ha tomado esa foto y se lo agradecemos porque creo que es la clara muestra de lo que representa el Congreso Nacional. La conchudez absoluta, el uso indebido de recursos del Estado y cómo utilizan a su gente para que hagan labores ajenas a lo que significa el trabajo parlamentario. Ya quédate callada. Después de esta foto, ya no se regresa. Pero se mandó con un comunicado muy mal redactado, dicho sea de paso, y decía, pero claro, ¿quién le va a redactar bien un documento si los tiene cortándole las uñas, haciéndole juguito mañanero? Ante la reciente publicación emitido por el dominical Cuarto Poder, donde no solo se mancilla mi honor y reputación, ella misma lo ha mancillado, atribuyendo acciones falsas, ahí lo estamos viendo, como el de supuestamente obligar y humillar a trabajadores de mi despacho para realizar mis tareas personales, distorsionando el contexto al respecto, debo señalar. No estás humillando a un trabajador al que contratas para una función X o Y, cualquiera menos que te corte las uñas, pregunto. Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria. ¿Qué labor? A esa señora nadie la conocía hasta que no aparece siendo protagonista primero de una nota que tiene que ver con la contratación de 3 familiares suyos en el Parlamento Nacional y ahora esto. Y entendemos que uno de los asesores, no sé si el que le hace el jugo, el que le corta las uñas, es su sobrino nieto. Ahí estaríamos hablando de otra figura, ¿eh? Nepotismo. Venganza contra mi persona. Esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía. Toda vez que viene siendo ingeniado por ex trabajadores de mi despacho que no les permitía aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político. Ah, ya, ok. A ellos no le permitiste que se aprovecharan de su cargo para realizar acciones que tengan que ver con índole político, pero sí los utilizas para que te corten las uñas, para que te hagan la pedicure, mientras tú hablas por teléfono. Una venganza. El daño se lo ha generado ella misma, sabiendo perfectamente lo que no debía hacer y que hizo. Ratifico mi compromiso con la transparencia, la ética moral, respecto a la dignidad, principios que han guiado mi labor como profesional. ¿Dignidad? ¿Le parece digno tener a un asesor oliéndole las patas, literalmente, perdón por la expresión? Es que no. Por favor, un poco de respeto. Esto solamente se ve en el Parlamento Nacional, ¿eh? Realmente. Y desde la Comisión de Ética, Elvis Vergara ha dicho que sí, que de oficio van a investigar, van a iniciar una indagación. Yo no sé qué tanto se tiene que indagar. Que se tiene que discutir ese tema en la Comisión de Ética, eso se hace al toque, porque las pruebas son contundentes, ahí está la foto y la imagen es y será siempre innegable. Todo lo demás es querer alargar un proceso para no castigar a una persona, porque simplemente entre ellos no se quieren tocar, ¿no? Otorongo no come otorongo. Y antes de ir con mi invitado, el gobierno de José Gería ha descartado la propuesta de abrir el penal del Frontón, cosa que me parece muy bien. Eso era una locura. En primer lugar, porque nos iba a costar un montón de dinero, un montón de plata, que justamente con ese monto puedes construir varias cárceles. Se habla de la próxima, no voy a decir inauguración, porque todavía no han puesto ni siquiera una piedra, pero sí construcción de un penal en Ica. Se habla también de
que no se puede gastar 5.000 millones de soles, que era el presupuesto que había anunciado la expresidenta Dina Boluarte para reabrir esta cárcel, que evidentemente no iba a funcionar como muchos creían. Cuando estuvo abierta, habían internos que se lograron fugar. Para que llegue el agua al frontón, es un trámite que nos resultaría todavía más caro. A estos 5.000 millones de soles había que sumarle más plata. Y no puedes mandar a cualquiera, porque no hay capacidad para recibir a la cantidad de internos ahora mismo que deberían de ser trasladados a otras cárceles. Lo que pasa es que no hay, a otros penales. El hacinamiento es el principal problema que tenemos. En Lurigancho hay una población penitenciaria que es 3, 4 veces más de lo que permite el recinto recibir, tener ahí viviendo, para evitar casualmente que uno termine prácticamente durmiendo encima del otro. Y lo mismo pasa en Sarita Colonia, y lo mismo pasa en Castro Castro, y ni hablemos de penales en provincia. El penal de Pucallpa, el Milagro en Trujillo, la cárcel de Iquitos, es tremendo, tremendo. Y también, ojo, el premier habló acerca de la pena de muerte. Álvarez Miranda dijo que es evidente que por más que hayan personas que exijan una sanción drástica, el problema es que no se disuade a quien ya ha sido capturado mentalmente por la delincuencia. Lo ideal son penas efectivas y procesos penales breves, y que los fiscales asciendan por el número de sentencias obtenidas, no por las investigaciones que prolongan. Sí, ahí debería haber una reforma, evidentemente. No creo que esta clase política esté preparada para hacerla, la verdad, pero tiene que haber mayor celeridad por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público, y también audiencias diarias, cuando el caso pasa a juicio oral, para que las sentencias vengan de manera mucho más eficaz y rápidas, y no tener a tanta gente bajo la condición de prisión preventiva, porque llenamos más las cárceles con personas que todavía no han sido sentenciadas y condenadas. Es la vida lo que nos demoramos, 10 casos que tienen 12, 13, 14 años, sobre todo cuando a las personas investigadas se les imputa delitos que demoran muchísimo en prescribir y otros que no prescriben. En fin, este programa todavía no prescribe. Nos vamos hasta las 11 de la mañana, pero sí vamos a hacer una pausa para recibir al abogado, que además tiene una columna súper interesante aquí en La República, que habla muy bien de coyuntura política y que ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista esta mañana en Arde Troya. Me refiero a Diego Pomareda, que ya llegó a los estudios. Vamos con la pausa y regreso con él. El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances. Qué maravilla, no voy a renegar sola. Ya llegó Diego Pomareda, él es abogado, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú, además es columnista de La República, es alguien con quien uno puede conversar porque tiene una opinión bastante aterrizada sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y claro, está ahora muy famoso después de haberle parado el macho de una manera muy elegante. Además, a mí me encantó a Patricia Chirinos en el programa El Valor de la Verdad. Gracias, Diego, por venir. Gracias, Juliana, por la invitación. Encantado de estar aquí y conversar. Te voy a tratar mejor que Patricia Chirinos de todas maneras. No te preocupes por eso. Ya saliste de ese capítulo porque obviamente se notaba tu incomodidad. Cualquiera se hubiese sentido ofendido porque decía barbaridad y media, pero también uno entiende, sobre todo cuando conoce a los actores políticos de nuestro país, desgraciadamente,
cómo se comportan. Exacto. ¿Tú sabías que algo así podía venir? No, la verdad es que no, pero cuando uno tiene claros sus principios, la forma de actuar y se enfrenta a ese tipo de personas, tiene que ser ecuánime y enfrentarlos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las conclusiones que yo saco a partir de lo que tú me mencionas? Yo creo que ya pasó la ola, ¿no? No tanto, no tanto. Pero yo creo que sí llego a ciertas conclusiones. Primero, es posible hacer política de una forma diferente. Es decir, cuando vemos, ahora está viendo tu programa, en los minutos anteriores, cuando el señor López Aliaga categoriza o pone esas etiquetas, ¿no? De caviar y ahora le agrega estos nuevos elementos que le está dando. Terruco maricón. Exacto. Yo lo que digo es, esas formas podemos enfrentarlas y eso ha conectado mucho con mi mensaje en ese programa del valor de la verdad. Es decir, este chico con argumentos, con buenas formas, con serenidad, enfrentó a la que busca atacar, etiquetar y le ganó en el sentido que quedó mejor y razonó de una forma, digamos, distinta, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que ha recibido, digamos, muchísimos mensajes, es de esperanza. Dentro de esta pared que parecía, digamos, imposible de pasar, hay una grieta, de decir, no por mí, sino por la forma de hacer política y la gente joven saltando a enfrentar estos políticos tradicionales. Mucha gente me escribió, gente adulta además, me decía, Diego, yo la verdad había perdido la esperanza en este país, en la política, en lo que venía, pero cuando veo gente como tú, ¿no? Me da cierta aliciente a que podemos cambiar. Entonces yo me quedo con eso, estoy muy contento, la verdad, feliz, pero no por mí individualmente, te digo, es por invitar a la gente joven a que se quede en el país, a que no migre, porque yo he estado viviendo un año fuera hace unos meses y he encontrado en todas partes del mundo gente que quiere volver al país, luchar, gente muy competente, profesional y gente no profesional también, pero que quiere hacer su vida, como yo quiero hacer mi vida acá en el Perú, hacer familia en mi país, y eso se hace imposible con esta situación en la que estamos. ¿Eso te invita a ti, por lo menos, a reflexionar sobre la posibilidad de postular a un cargo en las próximas elecciones? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que yo he trabajado este tema de los autoritarismos parlamentarios y yo he visto a nivel comparado cómo funciona. Y la única conclusión a la que puedo llegar con certeza es que ya estos caminos de reformas legales, de la presión de organización civil, que es muy importante, resulta insuficiente. Entonces el camino ahora, sin duda, es político. Y uno lo puede ver en Hungría con Orbán, en Polonia con Ley y Justicia, pero irte a Ecuador también, que es algo más cerca, cuando teníamos esta amenaza de Correa, como pasó con Bolivia, como pasó en Venezuela, y ahora con Noboa ha cambiado un poco la dinámica política, ¿no? En adelante, con Lasso también. El camino es político, ya dejó de ser, creo yo, de presión social, de presión desde la academia. Yo hago mucha academia, he publicado muchos artículos, Sí, he y sido de muy hecho, crítico. en una de tus columnas, porque revisaba algunas ayer para esta entrevista, la titulas, ¿no? Todo es política. Y efectivamente, desde ir a atendernos a un centro médico, Exacto. ya estamos haciendo política, porque va a depender del tipo de atención que recibamos, el saber si efectivamente la gente que se tiene que hacer cargo de ese sector está haciendo las cosas bien o las cosas mal. Exacto. Otra cosa es participar de una manera mucho más directa y activa, que es lo que tú pretendes, ¿no? Ya ocupando un cargo y convirtiéndote en un funcionario público. Pero no te da miedo, porque si bien tú eres alguien que tiene las cosas claras y que, siendo abogado, entiendes mucho de política nacional, hay quienes están en una situación muy parecida a la tuya, pero dicen, sí, pero de ahí a postular es otra cosa. Yo no me voy a contaminar porque Exacto. todos son corruptos, porque todo está manchado, porque una vez que entras te terminas transformando y el barro te cae sí o sí. ¿No tienes temor de eso? A ver, lo que pasa es que yo no critico a aquellas personas que razonan de esa forma, me parece completamente racional. Es decir, la apatía, no participar, es un acto de racionalidad. Es más conveniente no participar que participar porque tienes todos los incentivos para no hacerlo. Sí, claro. ¿De acuerdo? Y además yo no soy crítico con las personas que, digamos, pueden hacer política de distintas formas, desde el empresariado, desde la organización civil, desde la academia. Hay distintas formas de hacer política. Y la política entendida como polis, ¿no? Participar en la cosa pública, en los problemas comunes. Pero también hay otras personas como yo que nos hemos preparado hace 10 años, desde la vida universitaria, he hecho 4 años de política universitaria, busqué crear un partido político de cero como Lo Justo en su momento, me he preparado académicamente y creo que mi rol en este momento en la sociedad es ofrecerle una alternativa al país para que gente joven con prácticas diferentes que enfrente al abuso pueda ser una alternativa, ¿no? Una opción. Pero tienes que ser invitado porque no tienes partido propio Sí. por alguna agrupación. Exacto. Pero exacto. ahí también vas a tener que pensar bien, porque tú puedes decir, las ganas y el deseo están, y desde mi individualidad, mis conceptos de lo que está bien o podría yo aportar para el país, se mantienen. Pero Bueno, ¿qué pasa sí. con aquel que se convierta en el vientre de tu candidatura, de tu postulación?
Sí, bueno, digamos, cuando estamos en tiempos de penumbra, de oscuridad, siempre tienen que haber un faro de luz que te ilumina y esos son tus principios, tus formas de pensar, tu ideología y tu trayectoria. Entonces, yo estoy muy seguro en lo que creo y en las convicciones que vengo defendiendo. Por ejemplo, yo soy una persona liberal, yo me identifico como alguien de derecha liberal que cree en las libertades políticas, económicas y civiles. Y de ninguna forma podría yo participar, por ejemplo, en un partido que ha formado parte de esta coalición autoritaria. Bajo esa línea, en el Congreso hay perfiles con los que me identifico, como por ejemplo Carlos Anderson. Ahora he visto personas que me parecen interesantes a nivel político, como Carlos Spa o el Partido Libertad Popular con Rafael Belaunde. Son espacios en los que yo me sentiría cómodo por la ideología, por mi trayectoria, por las personas que lo rodean y bueno. Eres casi un caviar. Digamos, yo soy una persona de derecha liberal, yo me identifico de esa forma y yo prefiero no etiquetar, ¿no? No, de acuerdo, pero de todas maneras cuando hablamos de ideologías se puede, sí, definir, determinar y marcar la diferencia entre alguien de derecha radical extrema, Exacto. que es alguien que no piensa, que insulta, una Patricia Chirinos, un Rafael López Aliaga, alguien de izquierda extrema como Vladimir Cerrón y una persona que sí, adopta la derecha, adopta la izquierda, pero desde una postura abierta al diálogo, una persona no con ideas trasnochadas, sino Sí. con la madurez política suficiente como para llegar al Congreso y hacer lo que se necesita, porque el Congreso es igual que Parlamento, y Parlamento viene de la palabra parlar, y parlar es hablar. Exacto, Y eso es lo que no deliberar. estamos viendo en el Congreso, la gente no habla, Sí, sí. te Bueno, insultan, te sí. escupen, Sí, o sí. te mandas a cortar las uñas. Ahí interesante sobre lo que mencionas al último. Hay un texto muy bonito que se lo recomiendo a los que nos están viendo. Se llama El Manual del Derecho Parlamentario, de Delgado Guembes. Y él habla de una taxonomía de 3 tipos de asesores. El asesor chupe, que es este que tú te refieres, este asesor peón, el que carga las cosas, el que corta las Que uñas, te hace jugo. el que te hace el jugo, ¿no? Habla también de la categoría de este asesor camaleón, ¿no? Que se ajusta dependiendo de qué circunstancia y viene por un clientelismo político. Y el otro es el técnico, ¿no? El que indistintamente la bandera política que defiende está en cualquier momento en función al pago, Que en ¿no? todo caso tiene más mérito, porque tiene una Sí, carrera, sí, pero uno, digamos, pública. Y hay otro tipo de asesores, yo agregaría esa taxonomía, como fue en mi caso, de asesores que son gente preparada, que se enfrenta al abuso del poder y que lo procesan y lo sancionan. A mí me han sancionado, yo estoy judicializando el Congreso, tengo un proceso ya de 1 año en la instancia laboral, porque en los últimos 4 días, antes de que yo renuncie al Parlamento, me sancionaron por haber emitido unos tweets diciendo que el Estado constitucional estaba quebrándose por las acciones de este Parlamento. Entonces yo me siento, como tú me preguntabas, ¿no tienes miedo? Y yo digo, ya he venido enfrentando el poder de tal modo que he tenido consecuencias, ¿no? Me han perseguido a nivel político dentro del Congreso, a nivel laboral, me han hostigado, pero es parte de esto, lamentablemente. Eso habla de una dictadura porque The New York Times, ¿no?, que es un medio tan importante, dice efectivamente, Perú es una dictadura sin dictador. ¿Qué somos realmente? Porque de democracia no podemos hablar. Yo no me Sí. siento en un Estado realmente democrático. Exacto, exacto. Yo coincido. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre esto. Vengo trabajando hace 1 año y medio. Tú haces todo, ¿no? Escúchame, este Viene- señor hace todo. Además, vengo eres traba- el profesor más joven Sí, de de la Derecho Católica. Constitucional de Sí, la Católica, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, vengo dictando hace 4 años ya. Ya, pues, ¿y qué edad tienes? Tengo 32. Ya, pues, a los 28 arrancaste como Sí, profesor. bueno, es particular esta etapa porque ahora piden maestría. Entonces yo terminé de estudiar el pregrado y empalmé con la maestría inmediatamente, que eran 2 años más, y por eso ya 28 años. Antes eran profesores más jóvenes, es verdad, ¿no? Pero ahora después de la ley universitaria, De sí, acuerdo. pues ya sería el profesor más joven y hace 4 años sigo en esa línea, ¿no? Pero lo que te venía comentando es que, claro, The New York Times menciona esto de que hay una dictadura sin dictador. También The Economist hablaba antes de que la presidenta Boluarte gobierna o sobrevive porque no gobierna, Así es. haciendo alusión a que el Parlamento Es está que teniendo es el poder. verdad eso, el Congreso es Entonces, el que gobierna. Yo cuando hago mi investigación y mi marco teórico digo, ¿cuáles son los criterios o los fundamentos que basan una democracia constitucional? Primero es la separación y equilibrio entre poderes, luego la protección de derechos fundamentales y en un tercer momento que haya unas elecciones libres, es decir, que se traduzca el voto en unos escaños o en una elección popular. Si nosotros nos preguntamos en este aspecto, digamos, esos 3 elementos, ¿cómo está la situación en nuestro país? Caótica y de mal en peor. Por ejemplo, a nivel de equilibrios de pesos y contrapesos. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasó con la Defensoría? Se eligió de forma poco transparente e incluso a los adjuntos de la Defensoría ya no se les va a elegir por concurso público, sino a dedo. A los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, se les destituyó, se les inhabilitó. Vamos, por ejemplo, al Contralor General de la República, era afín al Congreso, se le amplió el plazo. Al Poder Judicial ya no puede revisar las decisiones del Congreso. Y así podríamos ver todas las Por instituciones eso ha habido como un copamiento Ok. institucional que le ha dado muchísimo más poder a este monstruo llamado Congreso de la
la República. Le da mucho poder, Juliana, porque no pueden ser controlados. ¿Y qué instancia quedaría, Juliana, entonces, si es que los órganos locales no podrían controlar el Congreso? Vienen los órganos supranacionales. Por eso viene la segunda corrida. Sistema interamericano, crear una comisión para salir del sistema interamericano, desconocer las sentencias, que las resoluciones de la Corte solamente se les aplica en los casos que el Perú forma parte. Y esa es la segunda parte. La tercera parte es el sistema electoral. La pregunta es, ¿qué están haciendo con el sistema electoral? Aprobaron una norma, un dictamen en el que se podía acusar constitucionalmente a los órganos electorales, por ejemplo. No, y no han hecho más en los últimos 7, 8 años que ensuciar la imagen con esta consigna de que hubo fraude de las entidades electorales, la narrativa forma parte del de eso. Jurado Nacional de Y de ahí Elecciones, vienen de las OMPE, PASO. de RENIEC. ¿Podemos confiar en que las elecciones del próximo año de abril van a ser limpias, transparentes? Porque de pronto lo son, pero se van a encargar los perdedores de nuevamente salir a arengar de que hubo trampa, de que les robaron el voto. O sea, ya la gente no sabe no solamente por quién votar, porque todavía todos están en calidad de precandidato hasta diciembre, hasta el 23 de diciembre, sino que existe el temor de que les roben el voto o que desconozcan esa voluntad que es tan legítima en quien vive en Paucar del Sarazara como el que vive frente al golfo en San Isidro. Sí, dentro de toda esta vorágine que te venía explicando, sin duda lo que queda todavía como institucionalidad mínima es los órganos electorales. Todavía mantienen cierta autonomía e independencia, pero van hacia eso, ¿no? Y lo que te explico es, se aprobó en primera votación que se va a destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones actual para sacarlo, removerlo del cargo. 1. 2, se eliminaron las PASO, se eliminaron los movimientos regionales para que los partidos ganen los liderazgos regionales, ¿no? Entonces, todo esto nos hace, y quieren acusarlos constitucionalmente. Todo esto me hace pensar que están encaminados hacia eso en el siguiente año. No, y ampliar el reinfo, ¿para qué? Para que los mineros ilegales se encarguen de meter plata en la campaña. Entonces, el reinfo, las leyes pro crimen, yo creo que forman parte de este sistema, esta vorágine, ¿no? Como te explicaba, equilibrio entre poderes, el control supranacional, la protección de derechos fundamentales, sistema electoral y las leyes pro crimen están en lo que tú dices. Por eso cuando dicen leyes pro crimen, hay que eliminar 8 leyes, está muy bien, pero no hay que dejar de entender que esto forma parte de un sistema mucho más grande. Cuando uno ve experiencias comparadas, por ejemplo, Guatemala, el sistema autocratizador se da a partir de esta forma, digamos, de dinero ilegal que entra de mafias, de crimen organizado, y a partir de eso va tomando poder político. Es que de lo micro pasas a lo macro, evidentemente, para poder tener una mirada mucho más amplia del espectro y de todo lo que representa lo que está mal y el manejo de, a través del copamiento, instituciones para llegar a un objetivo que es simplemente gobernarlo absolutamente todo desde una función que ni siquiera te corresponde como parlamentario, porque eso es algo que lo determinaría o lo tendría que determinar el poder ejecutivo, no el poder legislativo. Ya acá ni siquiera sabe uno cuál es la diferencia entre los 3 poderes del Estado que existen en una democracia como es supuestamente todavía el Perú. Pero a ver... Y hemos llegado al extremo, disculpa, Julián, cortito, de que quien gobierna hoy el Poder Ejecutivo es un congresista. A ese nivel hemos llegado. Sí, claro, y encima acusó de violación. Bueno, y no nos importa. Y no nos importa. Pero... ¿aparecerá un outsider? El Perú, históricamente hablando, es un país que se ha caracterizado por la presencia de pronto casi fantasmal, pero que empieza a cobrar mucha importancia en cuestión de semanas, días, me atrevería a decir, y que de una u otra manera empieza a representar todo aquello que el peruano que siente y sobrevive la ausencia de Estado anda buscando. ¿Tú crees que aparezca un outsider como candidato a la presidencia de la República? Porque lo que tenemos en la lista, la verdad... Sí. Bueno, creo que hay 2 cosas que hay que evaluar. Primero, que hay un voto anti-establishment, que se le llama, ¿no? Ante el statu quo, antisistema, y eso hay que cambiarlo, y que ofrezca eso tiene un capital. Y eso se junta con el que el 60% de la población vota en la cola, o sea, decide su votación en la cola, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese escenario en el Perú siempre es posible, siempre, digamos, puede ocurrir, ¿no? Más ahora que tenemos 39 candidatos presidenciales, no, es una locura, ¿no? Que no sabemos bien quiénes son, bajo qué lógica se mueven, entonces eso parece que es un sistema que puede propiciar esto. Pero, y acá yo hago el análisis más constitucional, este Congreso ha aprobado las normas electorales de tal forma que partidos, digamos, que están en el poder actualmente puedan verse beneficiados y con una votación muy reducida de 10-12% puedan llegar a una segunda vuelta y con eso tener una mayoría parlamentaria, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si uno ve las encuestas, no es que tengamos a alguien que figura primero, que igual es la foto del momento, y de aquí a abril el cambio puede ser absolutamente drástico, como ha sucedido siempre por lo
menos en los últimos 15 años. Sí. Pero mantiene a un Rafael López Aliaga en primer lugar y a un Mario Vizcarra que recién hace 2 días ha sido ya formalizado como precandidato a la presidencia de la República y ni siquiera ha hablado. O sea, Vizcarra sigue siendo una alternativa interesante para un grupo de la población a la que ya ni siquiera le interesa que él esté inhabilitado 3 veces, sino aquel que pueda llevar las ideas de Vizcarra a Palacio de Gobierno y eventualmente indultarlo, que creo que por ahí va la estrategia, ¿no? Te convierto a mi hermano en jefe de Estado y automáticamente me da la gracia presidencial. Es otra forma de desnaturalizar la Constitución, ¿no? Utilizar la Constitución como un instrumento de poder. Esto pasó en Estados Unidos con Biden también, ¿no? Indultó al hermano. Sí. Es la misma figura. A eso están apelando. Y ahora pasó con Fujimori también, ¿no? Se indultó al padre como consecuencia de una negociación de votos y ahora está pasando lo mismo con el hermano de Vizcarra, que si llegó al poder indulto no solamente a mi hermano, sino también a Castillo. He entendido que están en esa lógica, Castillo ¿no? ha dicho, en 2026 yo regreso con fuerza. Entonces lo que hay que, digamos, venga de donde venga, creo yo, hay que rechazar la instrumentalización de la Constitución como un mero instrumento de poder. Sí, pero ¿qué es la Constitución hoy en día? Y tú que eres experto en la materia, de pronto vas a tener una explicación mejor que la de cualquiera. Esto que tenemos, que fue tan protegido además por la derecha radical, sobre todo por el fujimorismo, por lo que representaba, ahora tiene la rúbrica de Alberto Fujimori, la de 1993 y demás, se opusieron a una asamblea constituyente, cosa que me parece maravilloso, pero al final hubo de facto una asamblea constituyente. Hay de facto en el Congreso una asamblea constituyente porque lo que han hecho con la Carta Magna, que es la ley de leyes, la Constitución política, de la que se rige todo, el Código Penal Civil, el Código, el decreto legislativo, lo que fuere, ha sido descuartizarla. Exacto. Tenemos un Frankenstein ahorita, ¿no? Sí, yo no sé qué es eso. Digamos, yo puse en un artículo de La República hace unos meses que tenemos la Constitución del periodo 2021-2026, ¿no? Es decir, se ha ido trastocando en el tiempo elementos sustanciales, más allá del número de artículos, porque el argumento que se da a veces es un poco facilista, es decir, se han cambiado más de 50 artículos y con eso se reforma toda la Constitución. No, eso no es tan cierto. Lo que ha ocurrido es que se ha trastocado todo el sistema de pesos y contrapesos, la parte orgánica, la parte de las instituciones públicas, a tal nivel que se ha eliminado la cuestión de confianza obligatoria, la cuestión de confianza facultativa, esta de la denegación fáctica también se trastocó completamente. Por ejemplo, el tema de si un presidente puede candidatear a la vez al Parlamento, la reelección parlamentaria, la unicameralidad, son elementos sustanciales identitarios de la Constitución del 93. Cambiar eso supone una nueva Constitución, sin ninguna duda. Es que tenemos una nueva Entonces, Constitución. es Lo una que pasa nueva es que tiene la misma portada, digamos, y el mismo año y fecha de origen, que es 1993, pero es otra cosa. Y con la firma del presidente de ese entonces, que claramente es un autócrata, ¿no? Que dio un golpe de Estado en el año 92. Un dictador. Un dictador, claro. Un dictador. Qué bueno que lo digas, porque eres de una derecha liberal y podrías decir, no, cometió errores, no delitos. No, que es un no, poco el no. discurso que Lo manejan. que pasa es que hay que criticar el autoritarismo o la dictadura de la derecha y de la izquierda. Es Yo que creo a eso voy, y no pensar que las dictaduras son exclusivas de una ideología. O sea, hemos tenido a Pinochet en Chile, Exacto. de derecha, y hemos tenido a Chávez y ahora a Maduro de izquierda, a un Fujimori y a los hermanos Castro en Cuba. Exacto, o sea, exacto. nada tiene que ver con qué mano escribes o con qué mano levantas el puño, mejor dicho. Totalmente de acuerdo. Sino con el entendimiento que tengas de los derechos principales de cualquier ciudadano que figuran en eso, que nos guste o no, es lo que nos asegura que estamos en una democracia, que es una Totalmente. constitución política. En fin, quien tiene que interpretar la Constitución, en última instancia, es el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Tú crees que hizo bien el TC en archivar el caso Cócteles? Digamos, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Más allá del fondo, hay las competencias de cada órgano público. Hay un principio que se llama la corrección funcional. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional entra un habeas corpus, cuando el habeas corpus sirve para decir que cuando la libertad está en riesgo de manera cierta, inminente, primero diríamos, la señora Keiko Fujimori en este momento está con un riesgo de su libertad, no, porque está en la calle, está haciendo campaña, está moviéndose, no tiene ese riesgo. Sí, Y lo segundo, creo que es importante mencionarlo, que la competencia en cuanto a catalogar algo o tipificar algo como un, digamos, algo penal, un tipo penal, es el Poder Judicial, el órgano especialista. Entonces, Que el tribunal- debió esto resolverse en la Corte Suprema, no Sí, llegar al Tribunal sí, por Constitucional supuesto. realmente. Digo, se me acabó el tiempo, pero seguramente nos vamos a ver cuando ya anuncies tu campaña. Se ¿Con pasó qué- rápido, se con pasó qué par- rápido. Sí, se pasa el toque, acá el tiempo. A ver, ¿con qué partido te vas? Bueno, estoy en eso, como te digo, hasta diciembre se define, pero un partido liberal con ¿Te ideas vas con el políticas. grupo ESPA? No, Tengo la creo que sensación. todavía no he conversado con ellos, pero Libertad Popular me parece bien interesante. Creo que un grupo muy Belaúnde. consolidado, Rafael Belaúnde,
Carlos Spa, Carlos Anderson también, con el que he conversado, él quiere Ya. hacer política, pero ahí estoy. Y bueno, animar a más jóvenes, ¿no, Juliana? A gente, digamos, con trayectoria, gente que pueda transmitir ciertas ideas, que las defienda y con nuevas formas políticas. Creo que es el camino y hacia eso vamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, toda No, la suerte del mundo. Y gracias a ustedes por vernos. Por favor, sigan poniendo like, es al toque nomás, un clic en el dedito hacia arriba para que el algoritmo se eleve, aumente y de esta manera el programa, ustedes saben que todo el contenido de La República queda en el canal digital donde lo pueden compartir, ver, volver a ver. Mándenlo por WhatsApp a los amigos, sobre todo a los enemigos. Ya saben que yo a los haters y a los troles no les tengo miedo, al contrario, me encantan porque están más preocupados por mí que mi propia familia. Gracias por vernos, ha sido un placer. Nos reencontramos mañana con más aquí en Arde Troya. Chao.